Para la segunda semana del mes de marzo del proyecto ECAM Hidalgo Física, segundo grado de secundaria, tenemos la actividad titulada Ley de Boyle. En esta actividad estudiaremos la relación entre el volumen y la presión de un gas cuando éste se mantiene a una temperatura constante. A diferencia de la ley de Charles, donde la temperatura era variable y la presión constante, ahora la temperatura va a ser constante y la presión va a ser variable. Como tenemos aquí en este dibujo, podemos ver que el émbolo va a generar una presión sobre el gas a cierta temperatura constante. Por medio del émbolo podemos variar la presión del gas, que es lo que estamos explicando. Si lo dejamos libre, la presión del gas sería debida a la presión atmosférica, por lo cual el valor que tendría sería de una atmósfera, como lo tenemos aquí, si está libre, que sería la presión atmosférica. Si se empuja el émbolo hacia abajo, aumentaremos la presión que ejercemos sobre el gas. ¿Qué le pasará al volumen del gas en este caso? ¿Aumentará o disminuirá? Pues al presionar, pues el volumen del gas va a disminuir. Para observar la relación numérica entre el volumen de un gas y su presión, abrimos el archivo que tenemos aquí en pantalla y en la parte izquierda de la pantalla verás el valor de la temperatura del gas, que en este caso es 0 grados centígrados, y al centro de la pantalla tienes el valor de la presión, que es de una atmósfera, y su volumen correspondiente a la derecha. Ya sabíamos que por la ley de Charles, que un gas a una atmósfera de presión y a 0 grados centígrados, su volumen es de 22.41, los cuales vamos a anotar ahora aquí. Si la temperatura es constante de 0 grados centígrados, entonces la presión la vamos a hacer variar. Y en este caso, si la presión es de 1, el volumen que nosotros tenemos es de 22.41. Entonces anotamos aquí en la hoja 2, 22.41 litros. Y vamos a ver qué relación matemática se tiene. Si nosotros, dice aquí, aumentamos la presión de gas a 2, vamos a poner aquí 2, vamos a ver qué le sucede a el volumen. Si este es 2, el volumen ahora será de 11.21 litros. ¿Aumentó o disminuyó? Pues disminuyó, ya lo habíamos dicho. Entonces será de 11.21, que se está disminuyendo a la mitad. Entonces quiere decir que aquí sería la mitad. Y si esto lo duplicamos y llenamos lo que tenemos aquí en la página 81, la tabla, que sería 4, duplicar la presión, pues el volumen va a disminuir a la mitad. Entonces podemos partir de esta premisa. Aquí sería igual a el volumen anterior entre 2. Entonces lo tenemos con mayor precisión. Entonces aquí vamos a ir duplicando. Aquí sería 8, 16, 32. Ya es mucha presión. Entonces aquí seleccionamos y damos doble clic y tendríamos ya los valores correspondientes. Lo único que tenemos que hacer es corroborarlo con la representación gráfica que tenemos en la hoja 1. ¿Qué sucede si tomamos que la presión sea de 4? Vean que es 5.6, vamos al cálculo matemático y la modelación que hicimos y efectivamente es ese valor. Si la presión es de 8, esperaremos que sea el volumen de 2.8 litros. Vamos a ver si eso es cierto. 8, 2.8. Y vean que efectivamente el volumen cada vez se va comprimiendo conforme aplicamos mayor presión. Si es de 16, esperamos que sea de 1.4 y efectivamente lo es. Nos vamos a la hoja 2 y ese es el valor que tenemos aquí con mayor precisión. Bien, dice aquí, se puede observar que al aumentar la presión de un gas, el volumen, la respuesta es disminuye. Mientras uno aumenta, el otro disminuye. Por lo tanto, podemos decir, de acuerdo a esto, que la presión y el volumen son inversamente proporcionales de acuerdo a la ley de Boyle. Varía ahora la presión, disminuyéndola de acuerdo con los valores de la tabla.
pues vamos a considerar lo siguiente. Dice que vamos a encontrar en este ejercicio qué pasa si la presión es de punto 8. Vamos a borrar estos valores, suprimimos y vamos a ir encontrando de 0.8 de presión. Entonces nos vamos a la hoja. Al disminuir la presión, el volumen tendrá que aumentar 0.8 y es 28.02. 28.02. Si la presión atmosférica es de 0.6, ¿cuál será su volumen? Pues va a aumentar. 0.6 es 37.36, 37.36. Y si es de 0.4, esperamos que sea la mitad, vean, más bien el doble de lo de la presión de 8. Entre menor sea la presión, mayor es el volumen, entonces va a ser 56.04. Vamos a ver si eso se cumple. Nos vamos a la hoja 1 y si la presión es de 0.4, 56.03. 56.03, que podríamos decir que es el doble de la presión de 0.8. Y si es de 0.2, podríamos hacer la predicción que sería de 112.06. Vamos a ver si eso es cierto. Nos vamos aquí y colocamos punto y 2 y 112.07, que es 112.07. Es el valor correspondiente. Dice, se puede observar que al disminuir la presión de un gas su volumen aumenta. Llena la tercera columna de la tabla con el producto de la presión por el volumen. Vamos a encontrar aquí presión por volumen y va a ser igual a la presión A5 multiplicado por el volumen y me va a dar este resultado. Lo seleccionamos y copiamos y veríamos que realmente es el mismo valor. Dice, adivina cuál va a ser la presión, y aquí sería, si la presión es de 0.1, sería la mitad de la presión anterior, por lo tanto el volumen va a ser el doble, que sería 224.14. Vamos a ver si eso es cierto, es la predicción, y esto sería 0.1, y efectivamente ese es el valor correspondiente. Lo hicimos, ya lo comprobamos con el programa, y este sería el resultado. Entonces, aquí en este caso, el producto de la presión por el volumen me está dando una constante, y que es conocida como la ley de Boyle, que la presión por el volumen es igual a 22.4 a 0 grados centígrados. A cada temperatura habrá una constante de Boyle, que es la presión por el volumen. Entonces esto va a cambiar si la temperatura es distinta. Usa el programa para contestar la siguiente pregunta. Para una temperatura de 100 grados centígrados, ¿cuánto vale la constante de la ecuación de arriba? Y en este caso lo podríamos ver en la hoja 1, qué sucede si es a 100 grados centígrados a una presión atmosférica. Por lo tanto, su constante será de 30.62. Esto lo podemos investigar rápido. ¿Qué sucede si fuera 200 grados centígrados? Su constante de la ley de Boyle sería de 38.83. Es muy fácil si siempre lo ponemos a una presión de atmósfera. Muy bien. Tenemos esto y lo que tenemos que hacer es graficar. Vamos a hacer la gráfica de la presión y el volumen. Lo seleccionamos, insertar gráfica de dispersión, cuarta opción, y vemos que la gráfica es inversamente proporcional. ¿Sí? Y con esto estaríamos nosotros concluyendo la segunda semana del proyecto ECAM Hidalgo Física, segundo grado de secundaria, para la segunda semana del mes de marzo.